Sí. Hola a todos, bienvenidos a Innovar al Fin del Mundo, el podcast de innovación que realizamos junto a Aldea Cowork, Mentores de Impacto de Australia y Cuba, con el apoyo de Corfo, desde Osorno para el mundo, como decimos acá. Un saludo a nuestra audiencia que nos escucha en Spotify y YouTube, y como siempre acompañado de nuestro partner de Mentores de Impacto, Alessandro Abagliano. ¿Cómo estás, Alessandro? Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Un saludo asincrónico a toda la audiencia y un saludo sincrónico a ustedes dos, queridos, una vez más. Bueno, hoy nuevamente con un invitado destacado de nuestro ecosistema de innovación. Hoy día hablaremos quizás de pacto accionista, notas convertibles, levantamiento de capital, temas a veces muy extraños para nosotros, pero que esperamos que nuestro invitado nos aclare un poco esos aspectos. Y bueno, nuestro invitado de hoy es Nicolás Casado, socio de la firma Abogados Montt Casado Rettig, que es especialista en temas de startup, de levantamiento de capital, así que te damos la bienvenida, Nicolás, al podcast. Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo estás, Alessandro? Oye, primero, gracias por la invitación y tratemos de hablar en un lenguaje fácil, simple para todos los que nos están escuchando y que se entienda. Estoy muy contento de que las ideas centrales hoy día las bajemos y dejemos hablar de términos gringos, cosas muy sofisticadas. Exactamente. Y con un buen chileno. Ahí trataremos de bajar ese nivel de lenguaje, digamos, al cotidiano. Y bueno, primero preguntarte, ¿qué hace hoy día, Nicolás? Hoy día eres socio de una firma. Cuéntanos un poco qué hacen en tu firma y qué relación tienen con las incubadoras y con la startup. Sí, mira, lo que nosotros hacemos es básicamente un estudio boutique, o sea, nos dedicamos específicamente a ciertas materias. Yo personalmente veo todo lo que es capital de riesgo, por lo tanto me tengo que ver involucrado con emprendedores que vienen ligados a distintas instituciones como incubadoras y aceleradoras. Básicamente trabajo con algunas empresas que tienen sus propios laboratorios, o hoy día como se llama, ya para partir con el primer término en inglés, los Corporate Venture Capital, que no es otra cosa que una nueva línea que tiene la empresa para atraer, ¿no es cierto?, la innovación y generar nuevos equipos de trabajo que estén ligados con la tecnología. Y también asesoramos a inversionistas ángeles o redes de inversionistas ángeles y algunos fondos. Entonces, al final, trabajamos con toda la línea que está inmersa en el capital de riesgo. Nicolás, habitualmente, ¿cómo llegan a ustedes? ¿Llegan recomendados? ¿Llegan a través de la incubadora? ¿Cómo funciona habitualmente el acceso a ustedes? Mira, hemos sido bien flojos, la verdad es que llegan hoy día hay más abogados y me parece bien, más especialistas en el tema. Yo cuando partí en esta materia, que fue el 2013, llegaban, el boca a boca, porque había muy pocos que sabían de lo que primero era el capital de riesgo. Y básicamente, imagínate, partimos en 2013 con emprendedores que recién estaban constituyendo sus empresas y hoy día esos mismos emprendedores ya están en rondas, series de semilla o inversiones serie A. Por lo tanto, esto es boca a boca, porque los emprendedores incluso van haciendo también redes de contacto y ellos mismos se van diciendo, oye, este abogado para un tema patente, este otro abogado para temas de financiamiento, etc. Yo en lo personal me dedico, asesoro a temas de financiamiento e inversión, es derecho societario y corporativo, y también al mismo tiempo otros temas que son, por ejemplo, de patente, envío, digamos, a otros colegas que son especialistas, porque hoy día el emprendedor necesita abogados que sean especializados. Ya no está esto del abogado que ve todo. Yo esa es mi primera recomendación. Ver gente que no solamente sepa, sino que esté conversando todo el día con los diferentes actores del mercado, con fondos de inversión, con aceleradoras, con emprendimientos sociales y no sociales, etc. Buenísimo, o sea, da la impresión de que con esta especialización, que es algo que nosotros vemos también en el mundo de la innovación social, pues nosotros veíamos hace, no sé, 15 años, las empresas querían hacer un poquito de todo lo involucrado en emprendimiento porque habíamos poca y necesitábamos generar recursos, y hoy día habemos tantos que cada uno va buscando su especialización. Nosotros nos dedicamos en Mentores de Impacto a mentoría, acompañamiento, es bien específico. Y estaba pensando en lo que decías, que es como la medicina quizás. ¿Habrá alguna suerte de abogado de cabecera que te ayude después a derivar y tenés que atenderte con este especialista, con este otro?
¿Cómo lo hace el emprendedor de a pie que necesita entender? Bueno, exacto. O sea, lo que tú decías, Alessandro, es así. Y a mí me toca hacer referidos a veces porque hay temas muy específicos, a veces en propiedad intelectual o en temas laborales. Nosotros no vemos juicio y un emprendimiento a medida que va escalando, por ejemplo, en este caso, puede tener muchos trabajadores y puede tener algunas contingencias y en ese sentido uno tiene que ir derivando. La idea es tener a alguien como de cabecera, pero evidentemente no es posible, es muy difícil que un abogado sea especialista en todo. Ahora, en los temas, por ejemplo, de emprendimientos sociales, uno antes hablaba, no sé, hace 5 o 6 años y era todo radicado en las empresas B. Hoy día es mucho más que hablar de empresas B. Hace poco nos tocó ver unos modelos de negocio que son los de acción de oro, con muchas fundaciones que están aterrizando en Chile de afuera, haciendo inversión social. Perdón, dijiste acción de oro, no lo conozco, no sé si nos puedes contar un poquito. Exactamente, es un sistema que, bueno, lo bajo a castellano porque es como Golden Share, que es básicamente separar lo que son los derechos económicos previamente tales con los políticos de una empresa, a efectos de que el ADN de esa empresa no se pierda. Te pongo un caso específico, Airbnb. Airbnb se inicia como un emprendimiento que tenía por objeto aprovechar, ¿no es cierto?, espacio físico que tenía la gente en las grandes urbes para poder prestarle, ¿no es cierto?, ese mismo espacio físico a gente que necesitaba estar ahí. Obviamente había una contraprestación en dinero, etcétera. Que esto al final se comercializó y perdió el ADN que tenía este emprendimiento al final, de que había gente, el mercado del inmobiliario subió muchísimo porque había gente que compraba departamentos o edificios enteros específicamente para llevarlos a un Airbnb, ¿me entendí? Entonces, hay algunos tipos de emprendimientos que no pueden mercantilizarse tanto. No digo que el lucro sea malo, está perfecto, pero separar aguas. Entonces, la inversión en este sistema específico es, ok, tú puedes invertir, pero te va a quedar un rato en la inversión. Y después de 5 o 7 años, yo te voy a volver esa inversión que a mí me permitió crecer, tú pudiste obtener tu rentabilidad y yo sigo en el negocio con otros actores. Así que está bueno. Buenísimo. Súper interesante ahí, Nicolás, con respecto a las nuevas tendencias de hacer negocios, y lo comentabas un poco. ¿Cómo ves el ecosistema en general chileno en términos legales de tu área? ¿Ves que ha crecido, ha evolucionado? En la región estamos avanzados, estamos atrasados? ¿En qué lugar estamos en temas de aspectos legales? A ver, yo creo que Chile los chilenos siempre nos creemos un buen hub. Desde el 2010, que desde Startup Chile, que nace, yo te diría que de todos estos 11 años nos creemos que somos el polo del emprendimiento. Startup Chile ha sido nombrado como una de las aceleradoras importantes, no solamente a nivel regional, sino que a nivel mundial. El mismo Startup Chile se ha replicado en algunos países, caso, por ejemplo, algunos directores de startups terminaron en Puerto Rico con Parallel allá. O sea, sí, ha funcionado. Además que Chile es un país dentro de que ayuda, tiene cierta estabilidad. Es un país generalmente responsable, los emprendedores son responsables, pero tenemos el problema del mercado. Somos 15 o 17, no sé cuánto nos contaron la última vez, pero es un mercado chiquitito. Entonces, al final, es un mercado que generalmente el emprendedor extranjero lo usa para validar el modelo de negocio, aprovechar algún grant o subsidio público y luego expandirse. Entonces, en la región. Por lo tanto, hay que saber utilizar al sistema chileno. Y hoy día, la Asociación Chilena de Capital de Riesgo, la CBC, ha hecho, yo creo, una buena pega en llevar esto, digamos, un escalón más arriba, al Senado con proyectos de ley. Hoy día se está hablando de que los emprendimientos puedan ser afepeables, o sea, que la AFP pueda destinar un poco de recursos acá, que creo que sería muy bueno. Hay una ley que también está descansando en el Congreso hace rato, que es de la I+D, extenderla para que todo el M&A que sea de capital de riesgo también sea provechoso para las empresas, para este Corporate Venture Capital que hablamos. Entonces, hay varias iniciativas que están bien y otras que estamos súper retrasados. No es mi especialidad, pero por ejemplo el sector FinTech, hoy día hay una ley que el anteproyecto está en febrero, no se ha hecho mucho.
es cosa de ver los diarios para ver hoy día los problemas que tienen el Banco Estado y todos los bancos, con temas de open banking, temas que son más de libre competencia, pero también falta normal. Hemos estado un poco atrasados en ese sentido. Y en ese punto del open banking, de que habían algunas startups, digamos, que fueron perjudicadas, ¿cómo crees tú que se preparan? Porque en definitiva es una competencia de David contra Goliat. O sea, si en algún momento el grande quiso cambiar las reglas, ¿cómo a veces se preparan los startups? No voy a emitir comentarios porque acá son muy fáciles. Son muy Nico, fáciles perdón. de identificables. Sí. A propósito de la misión divulgativa que anunciamos al comienzo del podcast, si puedes explicar qué es Open Banking antes y de ahí nos metemos en la problemática, por favor. Buenísimo. No, el Open Banking básicamente es poder transferir o transmitir datos, ¿no es cierto?, que tienen los bancos a efectos de prestar servicios externos. Y el gran problema de eso son los datos personales. Entonces, bueno, yo creo que esto es un hecho público, pero el Banco del Estado cambió a propósito que fue hackeado no me acuerdo si fue el año pasado, pero hace poco. Entonces elevó su nivel de seguridad y eso no permitió que algunas startups, creo que eran 3 de ellas, no siguieran trabajando con el banco, porque las API al final no eran compatibles. Entiendo que se solucionó hace un par de días atrás, lo que parece bien, y además que creo que las declaraciones de ahí del responsable del Banco de Estado estuvieron súper acertadas en el sentido de, oye, independiente estemos dentro de la asociación de banco o no, nos vamos a sentar con ustedes. Creo que para allá va todo y un poco hacer la sinergia de la fintech, digamos, y de todas las empresas de tecnología con las grandes empresas. Si no va a tener mucho sentido. Nosotros ya tuvimos como país los primeros 10 años del Papá Corfo. Y Papá Corfo lo que hacía era entregarle subsidios desde fondos de inversión con líneas 2-1, 3-1, hasta entregar después financiamientos medianos y hasta terminar en Cercotec, o sea, iba con toda la línea de financiamiento. Bueno, ya es hora de que nos graduemos un poco y que los privados tomen esta posta. No digo que se cierren los financiamientos, pero esto tiene que pasar más a una línea más privada. Sí, gracias Alessandro ahí por la aclaración, para no perdernos un poco, que nos entusiasmamos esa en la conversación y nos metemos en los códigos de startup. Quisiera recordar un poquito más atrás, Nicolás, tú participaste hace algunos años en la traducción de alguna documentación, digamos, de la aceleradora de Estados Unidos, que sirvió de gran base para poder cimentar algunas bases legales de las startups que se fueron formando. Cuéntanos un poquito de cómo fue ese proceso, cómo fue la participación. Sí, efectivamente. A ver, fuimos parte, lo voy a decir bien sinceramente, estuvimos en esa mesa, pero nosotros somos un estudio boutique, así que los estudios grandes fueron básicamente los que dominaron la conversación. Esto fue para CAFI, que es la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión. Ahí está, digamos, los estudios que fueron parte y que pareció una muy buen, digamos, caso práctico para que todos los emprendedores tuvieran los documentos estandarizados de algunos formatos. Llámese notas convertibles, SAFE, term sheets, etc. Ahora, la verdad es que lo que se subió, yo tengo muchísimas críticas, se los puedo comentar después, porque, solamente por ejemplo, lo que son las notas convertibles, el borrador, el estándar que se subió es totalmente proinversionista. Una nota convertible no tiene nada que ver con eso o no nace de ahí. Después lo podemos entrar directamente, sino que tiene otra connotación. Así que por eso yo digo, oye, está súper bueno el ejercicio de que haya algo que uno lo pueda bajar y leer, pero después tiene que estudiar. El mismo emprendedor tiene una obligación de estudiar, digamos, oye, que una nota, más allá de escuchar este tipo de conversaciones o sacar modelos, tiene que estudiar porque también es una pega que en algún momento, si le va bien, va a tener que sentarse a conversar con abogados y va a tener que saber y discriminar si ese abogado sabe o no, primero, y luego sentarse a conversar con inversionistas y entender algunas de las cláusulas que son más relevantes. Nico, ahí podríamos entrar en materia acerca de la Constitución, porque hemos vivido un proceso, incluso en las incubadoras, tú dices, yo voy a constituir mi empresa, voy a hacer la empresa en un día, después quizás me pongo de acuerdo con mi socio, pero de palabra solamente, y después quizás tengo una oportunidad de inversión y no tengo de eso.
¿cuáles son los principales pasos desde el inicio? Para entremos en materia para simplificar estos conceptos que son necesarios para crear una empresa que realmente quiere crecer o impactar, partiendo de la Constitución. No es válida la empresa en un día. En algunos ver, voy a partir antes de distinguir si me voy por empresa en un día o me voy al régimen del registro de comercio. Antes de eso, yo creo que es muy bueno decir, no necesito constituir una sociedad inmediatamente si tengo un proyecto. Lo primero es masticar un poco la idea. O sea, no gastéis plata en abogados inmediatamente. Constituir una sociedad además tiene impacto fiscal. Si yo constituyo una sociedad e inicio actividades, voy a tener que hacer declaraciones todos los meses, voy a tener que pagar un contador, me puede eventualmente, tengo que hacer obligaciones, digamos, de declaraciones juradas, etc. Yo diría, tranquilidad, mastica la idea, ve el mercado, conversa con gente que, digamos, eventualmente te puede ayudar, y si más o menos ya tienes la idea y tienes más o menos algo futuro, un plan, ni siquiera un plan de negocio, ciertos hitos mínimos para saber cómo avanzar y obtener los primeros financiamientos, que es algo básico, hazlo y constituye tu empresa. Eso es lo primero, y menos ir a registrar marcas, nada. O sea, la marca es no es lo último, pero digamos, está en un paso intermedio. Hay que ser muy eficiente con las lucas. O sea, esto es lo mismo, hoy día mi objetivo es hablar muy simple. Esto es lo mismo cuando tenías 18 años y te pasaban 10 lucas para el fin de semana. Y esas 10 lucas tenéis que hacerlas rendir hasta el desayuno del domingo en la mañana. Entonces tenéis que estirar el chicle lo máximo posible. Y eso es lo primero. Bueno, y después viene el tema de la Constitución. Ya tenéis que constituir efectivamente. Lo primero, anda a asesorarte con no uno, sino que ten 5 o 6 reuniones con abogados. Esto es un dato práctico. Los abogados no deberían cobrar la primera reunión. La primera reunión, para sacar todo tipo de dudas, la primera reunión debería durar entre 30 minutos y 60 minutos mínimo. Al menos eso es lo que hacemos nosotros. Y luego de eso, con un ya abanico de saber, oye, parece que me gustó la forma de este abogado, cada persona tiene formas distintas, elegir. Y yo te voy a decir, yo no te voy a decir qué es mejor, si una empresa constituida en el régimen electrónico de empresas sociales o empresas en un día, o en el régimen tradicional. Lo que sí te puedo decir cuáles son las ventajas y las desventajas. En empresa en un día es algo que, a propósito de que Chile entra a la OCDE y que tenía que hacer todos los procesos más rápido, y por lo tanto, y tenían todos los rankings doing business, y que tú sabes que en este país nos gusta estar el top, entonces estábamos 40 y tanto y bajamos. Se cambia la forma de constituir las sociedades y dicen, oye, tenemos que hacer esto mucho más rápido, sociedades one click, formulario electrónico. Y parecía buena la idea, porque parecía que, a propósito de hoy día que se habla de notario, el abogado a veces también te cobra carísimo para una etapa muy, muy básica. ¿Y por qué no hacerlo uno? El problema es que este sistema es un sistema formulario electrónico, que los estatutos te quedan tipo, y cada estatuto, digamos, de una sociedad tiene que ser distinto. Porque hay sociedades que tienen, digamos, son de impacto social, otras que no, eventualmente los objetos sociales son distintos, las participaciones, etc. Entonces a mí ya no me gustan los copy-paste. Ese es el primer problema. El segundo, un tema de confidencialidad. Hoy día cualquier persona con una clave única puede ingresar y con el root de la empresa, la razón social, verle los estatutos, las modificaciones, y hay algunos que no nos gusta eso. Así que hay temas prácticos. Y ahí hay otros temas que son, no sé si la aplicación hoy día ha ido mejorando. Me tocó hacer un par de inversiones con inversionistas extranjeros, por ejemplo, que tenían que ingresar al directorio y el sistema, como no tenía una cédula chilena, te la rebotaba, cosas así más técnicas. Bueno, y cuando parte este sistema de empresa en un día, uno solamente podía migrar del sistema antiguo, digámoslo, que es el del registro de comercio, de los que llevan los conservadores, al sistema en un día, a la empresa en un día, pero no viceversa, y por lo tanto era un poco desigual. Y eso vino recién a quebrarse el año pasado, en donde ya se pudo existir procesos de migración de un lado al otro, y viceversa. Así que era menos traumático. Había muchas empresas que se habían antes constituido en empresa en un día y no tenían cómo ir al sistema tradicional y tenían que hacer fusiones, una cuestión terrible. Hoy día no, hoy día es más fácil, así que al final cuando me llegan los emprendedores, les digo, oye, no hay problema, es algo un trámite muy simple migrar,
Y cosas que siempre me preguntan, ¿se conserva el root y se conserva la contabilidad? Son temas típicos del emprendedor que te dice, oye, pierdo el root, pierdo la contabilidad, pierdo los balances, etc. No, es lo mismo. Y el sistema de, bueno, ya que he hablado tan mal de empresa en un día, digamos lo bueno, evidentemente, y valga la redundancia, es en un día, y tienes root en un día además, pudiendo iniciar las actividades y la emisión de los certificados, que son cosas, para mí una mirada cortoplacista, pero sí que puede ser importante para los emprendedores, sacar los certificados gratis. Eso es, ¿eh? Pero te diría que para procesos de inversión no es el mecanismo o no es la forma de constituirse ideal. A los abogados en general no nos gusta porque los estatutos vienen muy desordenados, porque no permite tener, digamos, una historia fidedigna de la sociedad, etc. Y el sistema tradicional, que es el típico que vaya a la notaría, firmar la escritura pública, etc., es más lento. Te demoráis como entre 7 días, 7 y 8 días, dependiendo de la diligencia de la notaría del abogado, en inscribir y publicar, etc. Pero te da unos estatutos más firmes, más consolidados. Y es más caro, sin duda. Oye, buenísimo, buenísimo, muchas gracias, Nicolás. Es que hay algo que me está dando vuelta de lo que estáis comentando que me parece súper interesante, porque efectivamente uno puede tomar, ¿no?, las normas que existen y ver qué es lo bueno, qué es lo malo. Me parece un ejercicio además muy necesario, que a veces uno se salta incluso, ¿eh? Sí. Y comentabas algo antes también que tenía que ver esto con que nosotros en Chile nos gusta estar en los rankings y la cuestión. Yo me acuerdo hace como 3 años, según Reuters, estábamos 6º lugar mundial para innovar socialmente. Oye, tremendo, bacán, es lo que nosotros hacemos. Hace un par de años pasamos a nivel 11. Entonces uno dice, ya, algo estamos guateando ahí. Pero eso lo conecto con otra cosita que dijiste, que es, oye, nosotros somos no sé cuántos millones de personas, somos un país chiquitito, tenemos una realidad concreta. Y quería saber, Nico, las reglas, las leyes que hoy día tenemos, las que estamos empujando, me imagino yo como norma buscan conservar algo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando conservar hoy día, dado este escenario? ¿Queremos ser un país que efectivamente es un laboratorio porque somos chiquititos y nos permite de aquí explotar hacia afuera? ¿O estamos buscando, legalmente, te digo, de tu experiencia, con lo que tú has visto, como ser otro país? Mira, en general el sistema, yo te voy a hablar del derecho corporativo y societario en Chile, es bastante similar al norteamericano, ¿no? Intenta aprovechar, digamos, la libertad económica que tiene el país. Chile es uno de los países que tiene más tratados internacionales en el mundo, y hoy día además tiene algunos beneficios tributarios que tú cruzas la cordillera. Nico, retomando un poco el tema de los emprendedores, las startups,
hay un punto súper relevante que a veces no se considera, que es a veces el pacto accionista, que es cuando tú realmente inicias un negocio, generas los acuerdos. Explican un poco cómo funciona el pacto accionista, porque distinguirse. Otras para los inversionistas. No vamos a hablar mucho hoy día para los inversionistas, vamos a hablar más para los emprendedores, pero las exclusividades y las no competencias son súper importantes. Un emprendedor debería saber a veces enfrentarse con un inversionista que no sea tan profesional y diga, oye, y por sacar un ejemplo, tienes que poner una cláusula de exclusividad. ¿Pero por qué? Mantener una exclusividad es muy arriesgado. A veces uno hace los copy-paste y dice, no, pero esto es estándar, lo escuché alguna vez, ponga una cláusula de exclusividad. No, estáis loco. La exclusividad te la voy a entregar si la inversión es buena, si eventualmente me puedo pagar un sueldo de mercado, te cuento un poco mi vida también, quizás el emprendedor puede tener su propia historia de vida y esa le sea importante al inversionista. Entonces, ese tipo de cosas se manejan en un pacto de accionista. Ahora, hago la advertencia, las sociedades por acciones cuando se crean tienen uno de los objetos, si tú te lees el proyecto de ley, que no es corto, pero si te lo leí el día de mañana, es que los pactos de accionistas se puedan, o cláusulas de tipo de esta venta que hablábamos, la situación de Alejandro y nosotros dos, se pueden incorporar a los estatutos. Y eventualmente bajar los costos de la transacción, o sea, no pagarle más abogado y hacer documentos legales. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Por temas de muchas veces de confidencialidad, su escritura pública va a pasar por el ejecutivo del banco, va a dar varias vueltas versus tener un pacto privado. Entonces, por eso tienen un poco más de sentido y yo puedo establecer ciertas indemnizaciones de incumplimientos que no las puedo poner en los pactos y ahí entonces ya tiene más sentido hacer un pacto accionista. Ahora, un pacto accionista uno lo debería hacer. A mí me gusta siempre este tipo de restricciones que hablaba de no vender, incorporarlas a los estatutos y llevar el pacto de firmarlo, no sé, cuando sea realmente necesario hacerlo, cuando ya vemos que el emprendimiento tiene una trazabilidad y está creciendo, y cuando ingresan nuevos inversionistas, y ahí entonces ver temas de exclusividad, de no competencia. Si no, para mí es perder la plata. No tiene mucho sentido constituir inmediatamente hacer un pacto. Oye, Nicolás, entonces no sé, estoy pensando, yo me manejo un poco lo legal, entonces para llevarlo quizás a otro lenguaje es como cuando uno firma un contrato inicial, ponte tú, no sé, como casarse con o sin separación de bienes, y lo otro sería ya un anexo de contrato que se puede firmar más adelante, una vez que hay cosas que se están llevando más claras. Justo, y además hay tipos de cláusulas que te dicen también, oye, si se contravienen algunas disposiciones del pacto y los estatutos, prevalecen los estatutos, prevalecen el pacto, van jugando en conjunto después. En lenguaje de abogado hay que de repente uno lee y hay que pagarle a otro abogado para que te ayude a entender cómo se...
Sí, sí, efectivamente. Avancemos en materia justamente después del pacto accionista. Muchas veces, si se te va bien, como tú dices, viene la etapa de inversión o interés de invertir. Habitualmente hoy día en Chile, ¿cuáles son los vehículos de inversión habituales? ¿Cuáles deberían evolucionar? Porque hablamos de las notas convertibles, hoy día hablamos de los safe, otra vez nos metemos en temas de conceptos extraños, ahí de a poquito lo vamos a bajar. Pero cuéntanos un poco cómo debería prepararse la startup ahora y qué vehículo tomar según la oportunidad. Sí, bueno, nuevamente lo voy a decir muy simple. Una empresa comienza, tiene un proyecto y le parte yendo bien, se parte tomando las primeras cervezas y dice, oye, esto parece que va bien, vamos a buscar financiamiento, y eventualmente uno va teniendo contacto con gente que, lo voy a decir como lo diría la literatura, pero no es siempre así. Con gente que no es tan profesional, o inversionistas que no son profesionales, no son ronda y venga alguien más calificado que yo, y entonces ese calificado se gaste las lucas y te valoriza, y entonces bajo esa valorización yo voy a saber cuántas acciones y cuánta participación tengo. Eso es. Obviamente pueden pasar cosas entre medio, la empresa se puede comprar, lo que es poco, no se da, no me ha tocado, digamos que en ese precio intermedio se compre, y ahí, bueno, se puede establecer ciertos precios, se puede prorrogar la nota, pueden pasar cosas que sean indeseables en donde el acreedor o el inversionista podrá pedir la plata de vuelta, pero ese es el gran concepto. Ahora, ¿por qué yo te decía que los instrumentos, los documentos de la CAFI que están subidos no me gustan? Porque precisamente hay ciertas notas que tienen versiones, algunas que están sin valorización, que son para mí es la verdadera nota convertible, porque es la que le soluciona el problema al emprendedor, de cuánto algo. Y después están las otras que vienen con una valorización máxima, que se le llama usualmente un valuation cap. Oye, este es el tope que pago por ti, por tu valorización, y entonces, si sé cuál es el tope, ya sé cuál es la participación mínima que me llevo yo. ¿Cachai? Y se dice que la nota convertible de este tipo es un poco perversa, porque el inversionista lo que más va a querer es que la valorización sea más baja para tener más acciones y más participación accionaria. A medida que sube la valorización sobre la que yo puse, me voy a aguantar en la mía. ¿Ya? Esa es otra. Y después tenemos una tercera que mezcla, después está la tasa de descuento, en que digo, no tengo valorización, pero lo único que pacto contigo es que yo voy a pagar, por ejemplo, un 10% menos de lo que se pague cada acción del otro inversionista que yo espero que venga. O sea, sí, este es el tipo de ejemplo que dice, pero lo voy a decir en pesos chilenos, porque el ejemplo es, si pago $1, pagaré 90 centavos. Bueno, si pagué lucas, te pago 900 pesos.
Y después está la mixtura que es la más proinversionista, que es decir, valorización con tasa dependiendo de qué es lo que me conviene más. Y es el borrador que está el subido en la casa. Entonces, ¿me entendí? Al final es un borrador, sí, una nota convertible, sí, pero no es la que eventualmente es la real para el emprendedor, que no tiene ninguna valorización. Y esa debería usarse más en Chile. Oye, qué genial eso que dices, porque, no sé, hay una sensación en general de que el mundo de las leyes es un mundo más bien, no sé, hostil para los emprendedores, para la gente que no conoce tanto. Y lo que yo estoy entendiendo de lo que tú estás diciendo, que una nota convertible, digamos, bajo la descripción inicial fundamental, es básicamente un voto de confianza. O sea, hay una relación súper humana detrás de esto, que uno lo puede ver súper estructurado, con cláusulas y puntos, notas. Sí, y el contrato es terrible, es fome, tiene definiciones, tiene fórmulas. Para marearse. Es para marearse, y yo siempre, cuando estoy con el abogado, y a mí me lo piden, ¿me podéis decir eventualmente cuánto le voy a dar al inversionista? Porque el inversionista al final te dice, ya compadre, pero me da lata leerlo. ¿Cuánto me va a quedar con la empresa? El mínimo, esto, ok. Ya es un escenario de cuánto podría ser ya. Porque esa es la traducción. El emprendedor tampoco puede estar leyendo toda esta cuestión y no hay tiempo para eso. O sea, uno al final, y perdón, voy a ocupar el francés, la mejor modulación de francés que tengo, pero yo quiero saber si me están cagando o no, digamos. Eso es como ¿no? Exacto. ¿Me conviene o no me conviene? Tal como tú decías. Entonces, al final, el principal objeto de esto es eliminar o deferir la valorización para que alguien más calificado lo haga. Uno, y estar siempre bajo un escenario de que te estoy pasando la plata porque sé que viene una inversión más profesional que la mía, probablemente que va a involucrar más capital. Eso es. Ahora, puedo poner más tono a la conversación y decir de esto que surge. De esto surge los compromisos de inversión que en Estados Unidos que las partes se pusieron de acuerdo y establecieron sus propias reglas. No hay ninguna ley que lo regule. Y de eso nacen otras cosas más interesantes, que está la nota convertible, que es un revenue-based financing, que es lo mismo que una nota convertible, pero ya la devolución, o sea, el mismo préstamo que hablábamos antes, yo te paso esta plata, pero tú me la devolver no una fecha, sino cuando partáis ganando plata y, digámoslo concreto, el F29. Oye, tú pasaste los 20 millones de pesos en ingresos, ya compadre, pásame el 20% y me voy restituyendo entonces el préstamo en base a eso. Entonces, hay distintos instrumentos. Mira, solamente estamos hablando de la deuda, o sea, ni siquiera ha pasado al capital, en que dependiendo de la empresa en la cual tú eres o la cual vas a financiar, podéis manejarte, porque es muy distinto invertir en una empresa que no tengo idea de la valorización, no sé nada de esto, mes 6 o 7 que está como rompiéndola, a una empresa a nivel también de etapa temprana, pero 24 meses que tiene muchos ingresos. Entonces acá podría ser, este préstamo de ingresos futuros podría tener mucho más sentido. Buenísimo, Nicolás, y nos diste 3 formas, digamos, de poder negociar con un inversionista y con 3 modelos diferentes que obviamente según el escenario
que van a jugar a favor o en contra, pero están disponibles hoy día y que bueno que lo explicas en simple para poder entenderlo. Ahí le abro un poquito el micrófono a Alessandro, no sé si tienes una pregunta más, porque de ahí queremos ir cerrando un poco el podcast con la pregunta final. Sí, me iba a tomar de la pregunta final, así que no me voy a tomar ahora. Lo que sí voy a decir es que creo que cuando difundamos este podcast vamos a tener que pedir a la gente que lo escuche con un blog de notas a mano ahí, porque hay varias papitas, varias Totalmente. bien interesantes que han ido saliendo. No, Ricardo, avancemos nomás, no tengo una pregunta ahora. Sí, mira, yo creo que van a tener que escucharlo varias veces, poder retroceder y avanzar. Eso es lo bueno del podcast, de que este podcast sea un contenido de valor para los emprendedores y las startups que puedan tomar nota en eso. Y como para ir cerrando, Nicolás, me gustaría plantarte unos tips que le sugieras a la audiencia, a los startups y emprendedores. En definitiva, más que lo que deberían hacer, lo que habitualmente no deberían cometer errores. ¿En qué habitualmente cometen los errores? Lo que tú ves habitualmente, ¿qué les comentarías a ellos? Uf, qué difícil la pregunta, una gran Sí, responsabilidad, pero yo creo que en intentar, primero, voy a dar tres consejos para hacerlo a veces menos es más. Lo primero, intentar mantener ordenada la casa, desde un punto de todos los ámbitos, pero seguro que el ámbito legal es relevante. Pagar los impuestos, no atrasarse, digamos, con mora, etcétera. Eso es muy relevante porque después, si eventualmente eres objeto de un proceso de inversión, ese inversionista te va a hacer un proceso de revisión de antecedentes y en algunos casos podría ser, digamos, un deal breaker, podría bajarse la inversión personal. En capital de riesgo no sé, no me ha tocado nunca, pero mantener en orden. Lo segundo, ver todas las posibilidades de financiamiento y conocer a tu inversionista. ¿Qué quiere decir esto? Antes de ir a buscar y pedir plata, anda a buscar, conoce y no pidas plata, solamente date a conocer. Es muy distinto ir donde un inversionista, en donde yo le digo, por ejemplo, como se le dice un GP, que son los general partner, son las administradoras que manejan los fondos, y decirle, ¿cómo está? Mira, dame 10 minutos, nosotros hacemos esto, esto es nuestro mercado, estamos vendiendo esto, ¿te parece que nos juntemos 4 meses más y si me va bien, pues lo podemos sentar? Sí. Ya cuando esa conversación ya sea la tercera y eventualmente ese GP o ese administrador vea que eventualmente está teniendo un crecimiento importante, bueno, quizás es el momento de sentarte a conversar y pedir las lucas o ver eventualmente si existe la posibilidad de un proceso de inversión. Porque la verdad es que en algunos casos podéis apretar una vez el gatillo. Eh, con fondos de inversión, quizás con otros inversionistas no, pero
todos estos conceptos que los aterrizamos un poco al cotidiano, que algunos emprendedores quizás ven muy lejanos, pero que en definitiva, como decía Alessandro, son en simple. Así que te agradezco el espacio, el tiempo que te diste con nosotros. Seguramente vamos a seguir hablando de inversiones, de otro tipo de vehículos de inversión más adelante, así que te agradezco la oportunidad de tenerte acá. No, ustedes, muchas gracias por la invitación. Genial, gracias Nicolás. Sí, aparte con todos los cambios que están ocurriendo en nuestro país y nuestro planeta, con toda esta cosa, yo creo que seguramente van a ir surgiendo siempre nuevos temas. Oye, yo solo quería decir un par de cosas. Una, creo que hay una invitación súper clara a educarse o a acompañarse de personas que nos puedan ayudar a entender los conceptos, a entender de qué se trata. Quiero que inviertan en mí, a qué digamos, Venture Capital voy o cómo lo hago. Hay una invitación a educarse y a acompañarse, y creo que, la pega que estamos haciendo con canales como este, por ejemplo, Innovadores al Fin del Mundo, es justamente intentar acercar un poquito información medio masticada, con fast check, digamos, ahí para que la gente también tenga confianza de que acá no hay ninguna fake news, sino que estamos compartiendo información de calidad. Y lo otro, simplemente agradecerte infinito, Nicolás. La verdad es que a mí una cosa que me gusta del podcast es poder conversar con gente que la pasión le brota, y a ti se te nota que es algo que esto te gusta, lo haces con cariño, y solo les dejo la siguiente reflexión, que es como el concepto de propósito que yo conozco, y que es esta intersección entre 4 cositas. No sé si lo han visto: es lo que el mundo necesita, por lo que me pagan para vivir, lo que me gusta, y lo que hago bien, ¿no? Y la intersección entre esas 4 cosas es el propósito, y yo estoy viendo en ti, Nico, ese propósito vivo en esta conversación, así que te agradezco un montón. Muchas gracias, Ricardo, también por este capítulo que ha sido, la verdad, muy interesante. Yo me declaraba muy ignorante en temas legales y me voy sabiendo mucho más de lo que sabía antes de esto. Buenísimo, esa es la idea. No, gracias por las palabras. Ricardo, bueno, nos estamos viendo. Nosotros permanentemente estamos con los Austral viendo temas bien entretenidos. Así que les agradezco de nuevo la invitación y estamos abiertos a cualquier otra que venga en el futuro. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, despedimos el capítulo de hoy en Innovadores al Fin del Mundo, y nos veremos con otro actor relevante en el próximo capítulo. Así que estén bien. Chao. Chao. Saludos, chao.